Vale, a ver, Manuel, empezamos con la pregunta principal, ¿qué es la tanatopraxia? Bueno, la tanatopraxia es cualquier tipo de práctica que se realiza a un cadáver. Cualquier práctica es tanatopraxia, entonces abarca un abanico enorme de prácticas tanatológicas, un abanico enorme de necesidades que un cadáver requiere. Porque yo entré aquí y claro, yo pensaba tanatopraxia, bueno, no sé, pues preparar a los muertos antes de ser enterrados. Pero claro, de repente veo un cartel y digo, joder, no, pone psicología, pone tal, cual, estética, y yo digo, ostras, es que esto es mucho más, ¿no? Uh-huh. A ver, la tanatopraxia gira en torno a desde una identificación de un cadáver muy básica hasta una identificación por ADN, una identificación de enfermedades hereditarias, una enucleación o una extracción de órgano para un trasplante, una enucleación ocular, es decir, una extracción de órgano para un trasplante, un embalsamamiento para evitar la descomposición del cuerpo. Luego también tenemos muchas otras prácticas que son derivadas de la autopsia, tanto autopsia con fines judiciales como necropsia con fines clínicos. Tenemos todas esas reconstrucciones de personas que han sufrido pues, alguna transgresión de su imagen personal, ya sea por un motivo patológico o por un motivo violento. Y luego también nos encargamos que esto, bueno, pues es un poco menos tanatopraxia, pero sí está estrechamente ligado y entra en nuestros estudios, que es el acompañamiento, la orientación a las familias que están en situación de duelo. Y, o sea, cuando has dicho autopsias, etcétera, identificación, ¿eso no es un trabajo para los criminólogos o forenses o otros? Sí, concretamente la autopsia, que no la necropsia, la autopsia con fines judiciales sí que la realiza un forense, la necropsia la realiza con fines clínicos, la realiza un patólogo. ¿Por qué? ¿Qué es la necropsia? La necropsia es la exploración anatómica del cuerpo una vez se ha producido la defunción y con fines de completar un diagnóstico, es decir, nunca con fines de descubrir una sospecha de criminalidad. Y la tanatoestética es también una subparte de la tanatopraxia. Efectivamente, perfecto. La tanatoestética es una pequeña parte de la tanatopraxia, digamos que es como una pequeña disciplina que básicamente es vestir, peinar, maquillar al fallecido, buscar un entorno adecuado de velación, es decir, no solamente centrarnos en qué tal ha quedado el cuerpo, sino en que haya una armonía general en el entorno de velación y desinfectar muy bien los cuerpos para que las familias puedan despedirse sin ningún tipo de problema y con total naturalidad y sin tener miedo a contraer ninguna enfermedad transmisible. Y bueno, tú seguro que eres el primero que lo sabe, que esto es un tema como muy tabú y tal y cual. Entonces, ¿cómo te metes tú en este mundillo? O sea, ¿qué es lo que te atrae? O tú desde el minuto uno, cuando eres pequeño, dices, yo me voy a dedicar a esto. Concretamente mi situación es un poco distinta, yo creo, a la de otras personas, no es la de todo el mundo, pero generalmente difiere en que vengo de familia funeraria, se dedicaba a temas de prensa en el ámbito funerario, entonces lo he visto como algo natural desde que era muy pequeñito. Los alumnos que atiendo en muchos casos pues han sentido una vocación y en otros una curiosidad y en otros, bueno, pues no sé exactamente los motivos que les hayan podido impulsar, pero a pesar de que es muy tabú, está cambiando mucho la mentalidad. Y cabe destacar también que esta mentalidad tabú que tenemos en España, en Italia, en Portugal y en no muchos otros sitios, en el resto del mundo no es compartida. En el resto del mundo, sin ir más lejos, en Francia o en Reino Unido, hay una naturalidad mucho más grande hacia la muerte. Sí. Sí, aquí... Pues yo pensaba que en Estados Unidos era parecido aquí. No. Bueno, en Estados Unidos, América del Norte, pues tiene una cultura mucho más abierta, pero si ya bajas al resto de América Latina, es completamente diferente. De hecho, en algunos lugares, incluso más que llorar la pérdida, como hace nuestra cultura, ellos digamos que celebran la vida, que es un concepto completamente opuesto, ¿no? Botella medio llena, botella medio vacía. Porque además creo que te mandé a ti cuando empezamos a hablar y tal, un vídeo que me recuerda a ti, de que hay como una tribu o no sé quién es, como que guarda a los muertos y los saca
fuera cada X tiempo para vestirlos o acondicionarlos, etcétera, y luego vuelven otra vez. Sí. ¿Cómo funcionaba eso? O sea, ¿te acuerdas de dónde era? Sí, me acuerdo. Este es un rito cultural que además es un rito funerario que conozco bastante bien porque he estado presencialmente y lo he podido ver. Sí, esto es en Indonesia, concretamente en el norte de Indonesia, en el norte de Bali, en una isla muy grande que se llama Sulawesi, y dentro de Sulawesi en una región que se llama Tanah Toraja. Y bueno, pues tienen el rito de sacar a sus difuntos cada X tiempo, y luego también tienen un ritual muy curioso, y es que si no tienen dinero para celebrar el funeral en el momento en el cual se produce la defunción, hacen un embalsamamiento del cuerpo y el cuerpo se queda en la vivienda familiar durante X tiempo. Concretamente yo estuve viendo uno, acompañando a una familia que nos invitó, bueno, pues por el interés funerario que lógicamente tengo hacia todos estos asuntos, a que nos explicara un poco la situación, que llevaba 10 años en su casa, y entonces bueno, pues era muy curioso porque es una casa convencional como cualquier otra, con varios dormitorios. En una de ellas estaba el cadáver cubierto por una especie de velo de novia y llevaba aproximadamente 10 años. ¡Ostras! Sí. Y claro, o sea, tú como estabas interesado en el tema y tal, seguro que preguntaste de cómo lo hacían. O sea, hay mucha diferencia entre cómo ellos hacen ese proceso de embalsamar, etcétera, a cómo lo hacéis aquí o cómo se hace. Es muy parecido desde el embalsamamiento moderno, quiero decir, el que no es de los egipcios, el de esta era, es muy parecido en prácticamente todo el mundo. Por expresarlo muy resumido, es sustituir la sangre por un fluido conservante utilizando la red arterial de la persona, del difunto en este caso. Pero o sea, si por ejemplo yo cogiera un cuerpo que vosotros habéis tratado aquí y lo pongo en mi casa 10 años, estaría o sea, sería parecido a cómo está el cuerpo que viste tú. Es una buena pregunta. Si tú coges un cuerpo que se ha tratado aquí en Madrid y avisas que lo quieres tener en tu domicilio por 10 años, seguramente el tanatopractor no pondría ningún problema. Digo esto porque todos los tanatopractores tenemos una responsabilidad ecológica y en la medida de lo posible intentamos poner la menor cantidad de químicos, porque al fin y al cabo, bueno, pues todos estos productos químicos son productos muy contaminantes e intentamos utilizarlos con la mayor, o sea, intentamos utilizar la menor cantidad posible. Si tuviéramos que conservar un cuerpo durante tanto tiempo, sí se podría hacer absolutamente sin ningún problema. Lógicamente, con el paso del tiempo el cuerpo se va deteriorando, las partes blandas, las partes más expuestas, pero sería perfectamente reconocible y estaría en buen estado, no sería un riesgo sanitario ni muchísimo menos. ¿Pero se puede hacer legalmente? O sea, ¿alguien legalmente puede tener un cuerpo...? Yo creo que en España habría que mirar mucho la legislación, pero no quiere decir que a lo mejor algún personaje famoso, hay algunos cuerpos concretos, como algunas exposiciones que hay, como la de una exposición itinerante, que no recuerdo ahora mismo el nombre, que básicamente son cuerpos embalsamados exponiendo una serie de musculatura y una serie de órganos que tiene un valor académico increíble. Y luego también hay algunos cuerpos de algunos personajes famosos, me parece que Eva Perón, Lenin, están en este estado, y concretamente, aparte del embalsamamiento, llevan otra técnica que es la plastinación, que es la aplicación de unos polímeros plásticos para dejar el cuerpo pues perfecto durante décadas. Porque yo fui una vez a, ¿cómo se llama? Creo que Muscle World o algo así, que es como esta exposición donde te muestran cuerpos humanos reales, supuestamente, con los musculitos. Esa y tal. Es a la que me refería. Ah, vale. Esa, entonces, se usa un proceso similar, dices. Bueno, el proceso base es el embalsamamiento, es exactamente el mismo, pero luego lleva una inyección como te comentaba, en un polímero plástico, y el proceso es bastante complejo, no te lo sabría describir, y aparte tampoco es muy público. Sí que hay algunos datos aproximados de cómo se hace, pero no te dan datos exactos, ¿no? Es un poco la fórmula de la Coca-Cola que mantienen un poco en secreto. Pero sí recuerdo que había que poner el cuerpo en una cámara de muy baja presión y creo que había que sumergirlo en unos disolventes, no recuerdo muy bien cuál era. O sea, no es obvio. No. Ah, vale. O sea, es un arte eso de... Sí, desde luego es un proceso muy complicado. Ah, vale. Y has dicho antes que
bueno, más o menos has dicho como que hay un proceso antiguo y un proceso nuevo en esto de la tanatopraxia y tal. Y los egipcios, o sea, yo siempre pienso en plan de tal, guardar a los muertos, no sé qué, pues las momias, las típicas, no sé qué. Eso lo hacían muy diferentes. Completamente diferente. Los egipcios o los sumerios sí que comienzan con las conservaciones de los cuerpos hace muchísimos miles de años, pero la técnica que utilizaban ellos y la nuestra es completamente diferente. Ellos lo que hacían era extraer los órganos y permitir de alguna manera que se descompusieran de forma controlada en unos vasos canopos, que son una especie de vasijas en los cuales en cada uno ponían un órgano, y el cuerpo, digamos, sin sangre y sin estos órganos, que es donde se inicia la putrefacción, le aplicaban unos productos sal, básicamente, sal natrón, que lo que hacía era deshidratar el cuerpo. Y de alguna manera, y perdón la comparación, esto se hace con algunos animales para consumo, ¿no? Pues con el jamón serrano, por ejemplo, por poner un ejemplo común, ¿no? Básicamente lo que se hace es quitar toda la humedad y entonces, al quedar completamente seco, se paraliza por completo la descomposición. Es un poquito más complejo, luego lo envolvían en unas resinas, le ponían las vendas y demás, pero al fin y al cabo el proceso es este. Sin embargo, lo que hacemos hoy día es utilizar el propio sistema vascular de la persona para sustituir la sangre que llega a todas las partes del cuerpo por un fluido conservante, y lo que hace pues este fluido, pues como su nombre indica, es conservarlo, es un biocida, el formaldehído concretamente. Hay muchos otros, pero el más común es el formaldehído, el formol. Vale, aquí me entran muchas preguntas. Entonces, tú cuando entra un cuerpo, o sea, ¿cómo funciona eso de que quitas la sangre y luego pones otro líquido? Bueno, realmente no es que quites la sangre y pongas un fluido. Lo que haces es, tenemos una red arterial y una red venosa. Lo que hacemos es buscar un punto de acceso a la red arterial y un punto de acceso a la red venosa. Por la arterial lo que hacemos es comenzar esta inyección de este fluido, y lo que hacemos es permitir su salida por la red venosa. Esto es el sistema o el conducto normal que lleva nuestro cuerpo, la circulación normal, es decir, por las arterias, digamos, que se distribuye a todos los órganos y a todos los miembros periféricos, o no, en general a todas las partes del cuerpo, y luego ese retorno hacia el corazón viene por esa vía venosa. Entonces empieza a entrar este líquido, este conservante, y sale la sangre, y llega a todas partes del cuerpo. Hay unos cuerpos que necesitan un poquito más, un poquito menos, y al fin y al cabo, expresado en pocas palabras, llega a salir lo mismo que estás inyectando, porque ya has completado el circuito. No sé si me explico con claridad. Sí. Entonces, ¿los órganos como tal no los sacáis? No, para nada. Ah. Y antiguamente sí se hacía. Claro, yo pensaba en plan de Egipto, que te metían aquí el palo. Claro. Sí, efectivamente, te sacaban un gancho, ¿no? Cogían las meninges, cogían la masa gris y la extraían, bueno, pues para evitar la descomposición, porque las vísceras son muy susceptibles a la descomposición, no es como por ejemplo la piel. O sea que cuando alguien dona algo, lo extirpan en el hospital. Y luego... Bueno, se puede extirpar en el hospital, y es lo más común extirpar en el hospital, pero hay algún órgano que sí se puede extirpar fuera del hospital, como por ejemplo en un tanatorio, por poner un ejemplo, un globo ocular. Eso sería un ejemplo. Sin embargo, sí, cuando hay una donación, ya sea de piel, de hueso largo, de cualquier órgano, corazón, pulmones, riñones, lo que sea, se realiza esa extracción en el hospital y luego viene al tanatorio. Porque, por ejemplo, digamos que... Porque yo pensaba que si alguien muere en su casa o en un sitio donde no sea el hospital, va directamente al tanatorio y ya está. Pero si, por ejemplo, esa persona que ha muerto en su casa es donante, o sea, ha dicho, yo quiero donar mi fémur, etc., hay que llevarlo al hospital, quitarle el fémur y luego viene al tanatorio. A ver, la pregunta es un poquito más compleja y habría que analizar cada caso en concreto con el tipo de donación y, bueno, y las causas que justifiquen que esa persona ha fallecido. En este caso sería un ingreso domiciliario, pero sí, a grandes rasgos tendría que pasar por el hospital para que realizaran esta extracción de órgano. Depende del órgano que fuera, porque como te decía, por ejemplo, una enucleación ocular se puede hacer en un tanatorio, por poner un ejemplo. Porque a la hora de donar, ¿cuándo decides que donas? En plan,
Porque yo ahora mismo me muero y yo no he dicho nada. Lo normal es que sea una donación y luego en función de los requerimientos que haya, pues se utilice unos órganos u otros. Lo normal es que no haya una donación concreta, es decir, se dona el cuerpo sin más. Pero yo no he dicho en ningún momento voy a donar mi cuerpo. Si no has donado no se va a donar. Solamente las personas que han estipulado que desean donar su cuerpo. ¿Y dónde lo estipulas? O sea, ¿a quién le dices? Eso es una documentación que haces ante mortem, con vida. Es decir, es un proceso que tú realizas de forma completamente voluntaria. Pero eso nunca te lo ofrecen. O sea, me refiero, tú tienes que ser proactivo, tienes que ser proactivo a decir voy a ir aquí y voy a decir que el día que me muera, que aunque ahora mismo tenga 22 años, el día que me muera lo Totalmente. lo dono. O sea, nadie te va a ir a tu casa y preguntar, oye, ¿tú quieres donar? Sí, exactamente. Tienes que ser proactivo y donar. Es como donar sangre, ¿no? De alguna manera. Bueno, no es un buen ejemplo porque en algún caso vas al hospital, ¿no? Y te piden o tienes muchísima información sobre donar sangre y tal, y aquí te lo tienen que solicitar. ¿Y a quién vas? Por curiosidad, o sea, si quieres donar, ¿a quién? Hay un montón de información y si lo buscas en internet mismamente puedes buscar un procedimiento de donación, es muy sencillo. Yo pienso que todos deberíamos ser donantes. Sí. ¿No? Porque todos podríamos necesitar algún órgano, ¿no? En el día de mañana. Claro, y esto me recuerda que no me acuerdo dónde era exactamente, pero hicieron una prueba de que pues la mayoría de gente pues no dona, pues porque no se lo ofrecen, exactamente por eso. Y entonces hay un país en el que dijeron, vale, pues hacemos que lo normal sea donar, en plan de tú si no dices nada, donas. O sea, tienes que opt out para decir que no donas. Sí. Entonces no sé por qué eso no se hace en cualquier sitio. O sea... Sí, sería una medida, vamos, a mí me parece que sería ingeniería social, ¿no? Sí. Me parecería una medida tan sencilla como eficaz, ¿no? Pero claro, o sea, impresionante. Yo te he preguntado ahora en plan de, oye, tal, pero yo no he dicho a nadie si dono o no dono, y es como, pero igual sí, pero nadie me pregunta. Claro, entonces, en caso de que no dones, sin ningún problema, pues va a continuar el proceso y ya está. No, el servicio funerario, cremación, inhumación, sin ningún tipo de problema. Y luego, a la hora de donar, entiendo que pues hay diferentes niveles de gente pues más saludable, menos saludable, hay riñones mejores, peores, etcétera. Eso se evalúa, en plan de tú dices, yo voy a donar mi pulmón, ¿vale? Imagínate que yo soy fumadora, pero no le he dicho nada a nadie. Yo he dicho, voy a donar mi pulmón. Va al hospital, lo abren y dicen, esto es una caca. Esto no lo puedo usar. Efectivamente, todo eso lleva luego unos procesos y del mismo modo que cuando se va a hacer una donación también se hace una serología, que es una analítica para ver si esa persona, con independencia de que ese órgano esté muy bien, a lo mejor tenía alguna enfermedad transmisible, como el virus de la hepatitis, por ejemplo, y entonces, por muy bien que esté ese órgano, pues evidentemente no es objeto de donación. Y cuando os llegan cuerpos, podéis evaluar si la persona era saludable, no era saludable, le había pasado algo. Nosotros lo que hacemos es la extracción únicamente del globo ocular. Cuando hay una extracción de pulmón, de corazón, lo que sea, eso se hace desde el hospital. Generalmente porque en la mayoría de los casos, aunque esa persona tiene muerte cerebral, todavía hay células con vida en su cuerpo y entonces ahí no entraría el tanatopractor. ¿Y por qué es justamente el ojo lo que podéis tocar? No lo sé, la legislación nos permite el ojo, ya que nosotros nos permite el ojo, la córnea, ya que sí que se podrían sacar otros órganos, por ejemplo, como hueso largo, por decir algo. Pues curioso. ¿Y cuánto se tarda cuando os llega un cuerpo aquí, o vais a recogerlo, etcétera? ¿Cuánto se tarda en hacer todo el proceso pues, que tengáis que hacer hasta que bueno, eso depende mucho del proceso. No es lo mismo que haya que embalsamar un cuerpo a que no haya que embalsamarlo, que haya que realizar una extracción de marcapasos, a que haya que hacer simplemente un acondicionamiento estético. Y dentro de ese acondicionamiento estético puede ser que tengamos alguna contingencia, pues por ejemplo que esa persona venga con algún tipo de pérdida de sangre o que venga con alguna lesión que haya que reconstruir. Hay una variación bastante grande, pero bueno, por dar una respuesta en términos normales, hay excepciones evidentemente, pero en términos normales, desde que se recoge el cuerpo hasta que se expone, contando con que esto es una ciudad como Madrid, es decir, contando con que nos podemos encontrar tráfico y demás, en 3-4 horas se puede estar velando el cuerpo sin ningún tipo de problema, en términos generales. Porque, ¿cuál es el proceso exactamente desde que os llaman oye, ha muerto Pepe, hasta que se expone? O sea, ¿qué pasa?
Lo normal es que un trabajador de la funeraria se desplace hasta el lugar donde se ha producido el deceso, allí recoja los datos sobre el servicio que desean llevar hacia adelante la familia, es decir, si desea una inhumación, una cremación, si desea un féretro, desea otro féretro, si desea que se haga un traslado porque a lo mejor era propio de La Coruña o un traslado a cualquier parte de España, y a partir de ahí se recoge el cuerpo, se lleva al tanatorio, se prepara siguiendo las indicaciones familiares, pues a lo mejor han querido que se vista, que no se vista, que se afeite, lo que sea, y a partir de ahí ya se comienza el servicio. Pero entonces, una vez entra aquí al tanatorio, ¿cuál es el proceso de, pues primero se embalsama o primero se pone el líquido ese? Depende de... No todos los cuerpos llevan un embalsamamiento. Entonces, en el caso de que llevaran un embalsamamiento, tendríamos que realizar primero esta solicitud para poder embalsamarlo. Nosotros tenemos que preparar una documentación para poder embalsamar el cuerpo, y en caso de que haya que embalsamar, bueno, pues se realiza esta práctica. Depende te lo digo porque es que la pregunta tiene muchos recovecos. Depende de la situación, hay que esperar unas horas. Entonces, y depende de la comunidad autónoma, hay que esperar unas horas para poder embalsamar. Entonces, si quieres hazme la pregunta otra vez y te respondo. No, tú sigue, como si nada. Pero entonces, cuando dices que hay que esperar unas horas, o sea, ¿por qué hay que esperar? ¿A qué? Legalmente tenemos que esperar una serie de horas. Pero nosotros, en materia de sanidad mortuoria en España, tenemos diferentes comunidades autónomas y cada comunidad autónoma tiene su propia legislación. Entonces hay algunas que tienen unas legislaciones que tienes que esperar unas horas para poder hacer prácticas invasivas. Pero, ¿cuál es la razón detrás de que haya que esperar 2 horas? En plan de, ¿porque creen que va a revivir o algo? Eso sería un proceso de catalepsia. Bueno, la legislación es así. No sé cuál es el motivo. Pues a lo mejor que tengan que realizar algún tipo de exploración post-mortem debido a que tal vez pues alguien tenga alguna sospecha de criminalidad, pues por darle un margen de maniobra, tal vez. El tema de la catalepsia podría ser, ¿no? Aunque a día de hoy pues un escáner pues no va a fallar, ¿no? Evidentemente no va a poner, aunque algún caso se ha dado muy remoto. Entonces, volviendo a lo de la pregunta de qué pasa con el cuerpo una vez entra aquí, o sea, cuando tú enseñas a tus alumnos de, oye, este es el proceso, tal, cuando empecéis a trabajar, esto es lo que tenéis que hacer. Paso 1, pum, paso 2, pa. Entonces, ¿cómo van los pasitos? O sea, ¿qué es lo primero que tienen que mirar? ¿Cuáles son los procesos en orden? A ver, nosotros aprendemos de diferentes áreas. Por ejemplo, lo primero que tenemos que saber es si el cuerpo va a ser embalsamado o no. Como te decía, no todos los cuerpos van a ser embalsamados. Si, por ejemplo, se va a hacer una repatriación a Inglaterra, entonces sí que tenemos que hacer un embalsamamiento. Y entonces, en ese caso, pues se abordarían los pasos para ese embalsamamiento. En cambio, si a lo mejor solo se va a hacer un arreglo estético, no se va a hacer esa práctica del embalsamamiento que estábamos refiriéndonos a la inyección arterial. Porque ¿cuál es el pro y los contras de embalsamar a alguien? O sea, ¿por qué querrías hacerlo o no? Porque la legislación nos obliga a hacer un embalsamamiento. O sea, ¿en qué momento no se hace? Es más fácil responderlo, pues ¿en qué momento se hace? Se hace cuando pasa de X horas sin dar un destino final, es decir, cuando un destino final me refiero a cremación e inhumación. Si digamos, no quiero entrar en horas concretamente porque, como te decía, sí, hay diferentes comunidades autónomas, ¿no? Y puede suscitar confusión. Pero si pasa de X horas sin haber realizado la cremación y la inhumación, esto puede ser porque no hay sitio en el cementerio, porque ha llegado una Filomena y nos ha bloqueado, porque a lo mejor faltaba por venir un familiar de Alemania y entonces querían reunir a toda la familia. Ese sería un motivo. Otro motivo es cuando hay que atravesar puerto aéreo, marítimo o ferroviario. En todos esos casos también tendríamos que realizar un embalsamamiento. O bueno, cuando se hace una tramitación internacional o cuando se hace una repatriación internacional también tendríamos que hacer un embalsamamiento. Si no se cumple en ninguno de estos casos, no habría que hacer un embalsamamiento por ley. Hay familias que solicitan este embalsamamiento única y exclusivamente por motivos estéticos. Quiero decir con esto que un cuerpo embalsamado tiene un aspecto mucho más parecido a como era en vida que una persona que no tiene un embalsamamiento. Esto es debido
a que cuando fallecemos, digamos que nacen una serie de fenómenos en el cadáver. O sea, se producen unos cambios en el cadáver. ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo la palidez, por ejemplo, toda esa coloración roja, así como enrojecida que tienes en los mofletes y demás, desaparecería. En tu caso, este color que tenemos en los labios también desaparecería, nos quedaríamos de un tono mucho más pálido. Depende de la posición en la cual estuviéramos cuando se ha producido la defunción, podríamos tener un fenómeno que se llama lividez cadavérica, que básicamente son los depósitos de sangre, muy parecido a un moratón, a un hematoma, muy similar, aunque el proceso es completamente diferente. El proceso por el cual se crea esto, el resultado es básicamente este. Y luego, contando con que es un cuerpo que no ha fallecido hace mucho tiempo, también rigidez cadavérica, es decir, un enquilosamiento de los músculos del cuerpo. Porque esa es otra, en plan de... Cuando alguien muere, o sea, yo he leído que te quedas tieso. Sí, se produce una rigidez muscular, efectivamente. Y entonces para mover tenéis como que masajear. Sí, efectivamente, se realiza un masaje y ya se alivia esa rigidez sin ningún tipo de problema. Y así os ayuda a que les vistáis o lo que sea. Efectivamente, si hay que vestir, asear. Porque has dicho que hay gente que quiere que se embalsame a una persona para pues que sea más estética. Pero el maquillaje no es suficiente. El maquillaje es suficiente cuando estamos hablando de un tema de camuflaje, por ejemplo, que tenga pues algún tipo de moratón o lo que sea, algún tipo de lesión, porque una persona que se había caído en una residencia o lo que sea y tenía algunos moratones, ahí el maquillaje sí que haría un buen trabajo. Sin embargo, cuando tenemos continuando con este mismo ejemplo, cuando tenemos un moratón, muchas veces tenemos también una distensión de volumen porque se ha acumulado una serie de sangre. Ahí el maquillaje no haría nada. Por poner un ejemplo más o menos visual, en términos generales, el maquillaje, digamos, que camufla, y el embalsamamiento, la inyección arterial, lo que hace es que restaura el cuerpo tal y como era. Vale. Es mucho más beneficioso. Vale. Y en esto de la restauración, ¿qué pasa si alguien entra y ha tenido un accidente y, pues, yo que sé, ha perdido un brazo o tiene, no sé, una bala o lo que sea? ¿Eso cómo se hace? O sea, ¿qué hacéis? ¿Lo tapáis? Bueno, si una persona ha perdido un brazo motivo de, por ejemplo, un accidente de tráfico, por poner un ejemplo, eso se puede volver a reconstruir tal y como era, sin ningún tipo de problema. Y un orificio de bala, como estás describiendo, también se restaura sin problema. Es decir, es una persona, tanto en un ejemplo como en el otro, que estaría autopsiada por ley. Esos cuerpos van con autopsia y habría que ocultar tanto los rastros de la exploración anatómica como las lesiones causadas por la causa de muerte, que probablemente en uno fuera desangrado, es decir, algún tipo de shock hipovolémico, y en el otro pues fuera ese traumatismo, ¿no?, craneoencefálico. Pero entiendo que hay como una línea de que hasta cierto punto podemos reconstruir y otro que no. O sea, no sé si se le quema, alguien muere de quemaduras en la cara o lo que sea, eso no se puede reconstruir, entiendo. A ver, por poder, siempre se puede realizar una mejora, eso siempre, con independencia de cuáles sean las causas de muerte. Incluso cuando hay un esqueleto que ha perdido gran parte de sus partes blandas, pues se puede reconstruir, ¿no?, mediante la aplicación de productos de relleno o carnes artificiales, digamos. Sin embargo, sí es cierto que hay cuerpos que son extremadamente complicados, como el que tú estás describiendo. Y ahí se pone como un velo o algo. Bueno, se deja el ataúd cerrado realmente. Pero vamos, por poder reconstruir se puede reconstruir prácticamente cualquier caso. Y entiendo que se suele pedir, o sea... Es una decisión familiar. Hay algunas familias que sí que prefieren que se realice esa reconstrucción, hay otras familias que prefieren no realizarlo. Lo que sí es cierto es que la psiquiatría converge en que para hacer un duelo correcto hay que hacer una confrontación directa con el fallecido. Esto está bastante consensuado. ¿A qué te refieres con eso? A que en la medida de lo posible veamos a nuestro fallecido para hacer una despedida. Vale. Esto está bastante estudiado y está muy consensuado que facilita la superación del duelo a los familiares. Y otra cosa es cuando alguien tiene como implantes, marcapasos, cosas dentro del cuerpo que puedan ser metálicas o lo que sea, ¿eso hay que quitarlo o eso se mantiene y que se quede?
Aquí te abro dos áreas. Por un lado tenemos todos esos implantes activos como puedan ser un marcapasos, un desfibrilador automático implantable, un neuroestimulador, una bomba de insulina o cualquier elemento que porte batería, es decir, activo. Todos estos elementos hay que retirarlos porque produce una deflagración en caso de ser incinerado, es decir, produce una explosión en el horno. Y en caso de ser inhumado, pues se mantendría, o sea, se retiraría también por un tema de ecología. Por otro lado tenemos las prótesis inactivas, técnicamente inactivas, quiero decir, todos esos clavos intramedulares, placas y demás, y todos estos elementos sí que se podrían dejar porque no suponen ni un riesgo en la cremación, ni tanto al operario del horno crematorio ni a las instalaciones, y en caso de ser inhumados pues tampoco producen ningún tipo de riesgo ambiental. Y entiendo que para saber si alguien lleva algo o no lleva, hacéis un escáner antes de tocar cualquier cosa. Sí, no es un escáner, es una búsqueda de todos estos elementos, tanto documental como física, pero sí, efectivamente se realiza. ¿Y qué pasa si muere alguien y como que no se sabe si tiene familiares, no se sabe nada, solo ha muerto? En plan, hay como una ley mínima de este cuerpo tiene que pasar por X pasos, en plan, aunque nadie diga nada, aunque sea una persona incógnito, tiene que ser embalsamado, tiene que ser tal o no, que se hace. Normalmente cuando nadie se responsabiliza del cuerpo entra un asistente social, que entonces ese asistente social es la figura que dice qué se va a hacer con ese cuerpo. Y el asistente social es del gobierno, o sea, siempre se siguen los mismos pasos. Sí. Y si la persona estuviera sin identificar, entonces se quedaría en el Instituto de Medicina Legal, en el anatómico forense, hasta que se consiga identificar. Y entonces estos cuerpos que han sido identificados pero nadie se hace responsable, etcétera y cual, esos... Entra en juego el asistente social. Entonces, en ese asistente social luego decide enterrarlo o suelen ser cremados o como... ¿Qué suele pasar? Bueno, no hay una normativa como tal, pero lo normal es que pues, lleve un proceso completamente normal. Lo que no se suele hacer es la velación. Puede ser cremación o puede ser inhumación. Es la velación, ya te digo lo que no... Y dependiendo de cuánto se quiere hacer un cadáver, en términos de la familia decida como, oye, pues quiero embalsamar, oye, pues quiero que arregles lo de la bala o cualquier cosa, ¿eso cambia el precio que pueda llegar a tener? Sí, es decir, un embalsamamiento pues se cobra aparte, es decir, que tiene un coste extraordinario. Y que si no lo tiene, quiero decir. Sí. Y a ver, has dicho antes de que cuando una persona muere en su casa, por ejemplo, pues vais vosotros y le preguntáis al responsable, oye, ¿qué quieres que hagamos? En plan de... Tal. Es decir, se contrata el servicio funerario. Se contrata el servicio, pero ¿cómo? En plan, no me imagino el momento en el que alguien estará súper estresado o no sé qué, o estará pensando en 1000 otras cosas, que le venga una persona y diga, oye, ¿qué quieres hacer con esto? En plan de, ¿quieres esto? ¿Quieres esto? ¿Quieres esto? En plan de, ¿cómo le vais a una persona y le decís, oye, que lo siento mucho, pero me tienes que firmar esto de... ¿Qué es lo que quieres? Una lista de cositas. Cuenta que el sector funerario, bueno, yo me dedico más al área de tanatopraxia, que es más centrado en el área del tratamiento de cadáver. Por cercanía contesto tu pregunta, pero no es mi área. Cuenta con que el personal funerario lo que hace es ofrecer a la familia los servicios. La familia los puede coger o no. En muchos casos la familia tiene un seguro de decesos y entonces digamos que están incluidos ahí todos esos servicios que ha contratado previamente, y hay otras veces que no tienen seguro de decesos y pues hace esa contratación en el momento. Entonces se le ofrece un catálogo de servicios que la familia es totalmente libre de coger los que considere. Vale. Y bueno, volvemos, perdón por volver, pero entonces no soléis quitar nada de órganos dentro de los cuerpos, pero por ejemplo excrementos o la comida que haya comido esa persona ese día, eso sí que habrá que quitarlo, o tampoco. No sacamos nunca, jamás ningún órgano, porque además es una práctica que no tendría ningún sentido quitarlo, más allá de una donación. Y cuando se saca algún tipo de líquido al cuerpo es cuando se hace un embalsamamiento, y entonces se extraen los líquidos del cuerpo pues para facilitar o para evitar, para facilitar su conservación o para evitar los procesos de descomposición natural. Y entonces se aspiran todos estos líquidos.
Pero solamente en caso de haber hecho un embalsamamiento. Vale, o sea, forma parte del embalsamamiento. Como te decía, en el Antiguo Egipto sí que sacaban estos órganos, pero en el embalsamamiento moderno me refiero a hace 300 años, no se hace. ¿Y cómo se aspira esto? O sea... Se realiza mediante una especie de jeringuilla, que es un poquito más gruesa, recibe el nombre de trocar, y bueno, pues a partir de ahí conectada a un elemento que es un recuperador de fluidos. Se utiliza en medicina de forma normal para cualquier tipo de drenaje, y lo que hace es aspirarse los líquidos del cuerpo. Bolo alimenticio, sangre, restos del propio líquido que se ha puesto para conservar los tejidos, gases. ¿Y eso normalmente lo conectas al ano o dónde? No. Se realiza bajo el diafragma. Sí, bajo el diafragma. O sea, pinchas y... Efectivamente. Desde ahí se tiene un acceso tanto a la cavidad torácica como cervical, como abdominal y pélvica. Desde ese punto. Ostras. Es decir, bajo el esternón. Y entonces de repente sacáis como una bolsa llena de... Son unos recuperadores de fluidos de 3.000 mililitros, que son unos recuperadores semirrígidos o rígidos. A ver, y por curiosidad, ¿cuánta de esta sustancia así poco deseada suele salir de una persona media? En plan, contando excrementos, comidas, saliva, moco, todo. El excremento te sorprendería, porque tú tienes el concepto, como prácticamente cualquier persona que no se dedique al ramo sanitario, del excremento compactado. El excremento se compacta en el último tramo del intestino grueso, y nosotros realmente lo que extraemos es todo líquido, es decir, es bolo alimenticio, al fin y al cabo, más o menos digerido. Es decir, nos costaría bastante diferenciar qué es un bolo alimenticio recién extraído, en reciente digestión, es decir, en los primeros estados del estómago, que un bolo alimenticio pues en los últimos tramos del intestino grueso. De hecho, un ejemplo muy bueno lo tienes en las colostomías. Una colostomía es pues una bolsa que ponen a los enfermos en algunos casos concretos, por los cuales realizan sus necesidades, y son todas líquidos, ¿no? Debido a que el excremento aún no se ha compactado. ¿Cuánto? Oscila mucho. Lo normal, 3 litros, 4 litros, contando con entre 2,5 y 4, más o menos, entre 2,5 y 3, más o menos, una persona de talla media que no tenga ninguna patología. Hay algunas personas que tienen algunas patologías que lo que tienen, pocas palabras, retención de líquidos, que se pueden sacar mucho más, pero ya estamos hablando de un ámbito patológico. Y entonces, ropa. ¿Soléis dejar la ropa con la que la persona muere? No, jamás. 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 Siempre se retira toda la ropa, se higieniza el cuerpo, y a continuación se pone una ropa si nos la han facilitado. ¿Y si no la facilitan? Entonces no. Entonces se pone una especie de sábana que lo que hace es cubrir el cuerpo para pues que presentarlo de la forma más higiénica posible, digamos. Normalmente es una sábana de color bastante clarito, y se cubre el cuerpo con ella. Porque no es más fácil poner la ropa, o sea, quitar la ropa, lavarlo y volver a poner la ropa de antes. No. Cuenta con que en muchos casos, pues a lo mejor la persona estaba ingresada en una residencia, y pues la ropa que llevaba en el momento de fallecer pues era ropa pues muy común, digamos. Y incluso mucha gente fallece en los hospitales con los propios camisones del hospital, y entonces es ropa pues que recuerda mucho a los últimos estadios de su vida, y es preferible pues a lo mejor poner ropa como la que llevamos todos los días, o un traje, o una ropa un poquito más aparente. Y por ejemplo, cuando una familia te trae el traje y tal, ¿ponéis también ropa interior? Sí. ¿Todo? Sí. Vale. Y es muy diferente cuando un cuerpo dona muchas cosas. O sea, hay un límite de donación que puede hacer una persona. Bueno, entiendo que puede donar el cuerpo entero, pero... Como te comentaba, es que una vez una persona se convierte en donante, pues ya el cuerpo pasa un poco a la necesidad que tengan en ese momento, pues y al estado del cuerpo, en base a un montón de factores, pues a lo mejor edad, o a lo mejor los requerimientos que tengan en ese momento de órgano. Porque la persona, cuando decide donar, no dona
el riñón. No, como me parece que hemos hablado, dona, él hace un consentimiento de donación, vale. y va un poco a necesidad. Y entonces, si por ejemplo digamos que la necesidad era pues un riñón, un pulmón, no sé qué, no sé cuántos, y a vosotros os traen los restos. A nosotros nos traen un cuerpo muy similar a un cuerpo topsiado, es decir, un cuerpo que tiene una incisión suturada. Y pues en caso de realizar esa apertura pues encontrarías que no tienen los pulmones o los riñones o lo que sea. Es por buscar un paralelismo, como cuando donas sangre, tú no donas sangre a Juan, tú donas sangre y el receptor que lo necesite va a utilizar esto. Sí, y si por ejemplo alguien dona o han cogido huesos, que pues deja el cuerpo un poco, o músculos, que supongo que dejará el cuerpo un poco diferente, ¿lo rellenáis? Se puede realizar una reconstrucción, por supuesto, pero como lo más común es que se vele el área facial, es decir, se vele las áreas más visibles del cuerpo, que normalmente es la cara, un poquito el cuello, las orejas y demás, se puede, manteniendo una buena hermeticidad, es decir, para que no pierda sangre por esas áreas, se puede mantener perfectamente y exponer el cuerpo sin que se aprecie absolutamente nada esta donación. Y yo creo que solo una vez he visto un cuerpo así embalsamado y tal. Recuerdo que tenía la boca cosida, pero quedaba fatal. En plan, no sé, como que lo vi y dije, madre mía, qué horror, ¿sabes? En plan, ¿por qué no se usa pegamento y ya está, o algo un poco más natural? Realmente la técnica de la sutura es perfecta y una sutura bien hecha, no sé qué tipo de sutura verías, pero una sutura bien hecha queda absolutamente perfecta, no se nota absolutamente nada. Cuando digo nada no digo poco, digo nada. Y el pegamento sí que se nota, porque la idea de la sutura es unir el maxilar, los maxilares a la mandíbula de forma interna, entonces queda completamente junta y el resultado no es bueno. En cambio, el pegamento generalmente se aplica en los labios y no deja una expresión muy natural. Entonces, la técnica universal sin duda es la sutura de boca y bien hecha queda perfecta. ¿Y la sutura de boca entonces se hace por dentro? Interna, efectivamente. ¿Y cómo coses por dentro? Pues sobre los incisivos superiores yendo hasta el cartílago nasal. Y luego la parte inferior, pues tienes la opción de coger un conjunto muscular que se llama supraioideo. El ioides es un hueso que tiene la particularidad de que no está unido a ningún otro hueso, es el único hueso que tiene esta particularidad y hay un conjunto muscular que está sobre él y bueno, pues puedes envolver esos músculos de forma que queda completamente sellado. Esa sería una opción. Y otra es que cojas el hueso de la mandíbula, siempre por dentro del mentón, digamos, es decir, por dentro de la piel. Pero entonces abres por abajo para meter... No abres, introduces la aguja y queda un orificio pues del calibre de la aguja, estamos hablando de mucho menos de 1 milímetro cuadrado. Vale. Y he visto que hay una cosa que se llama los espasmos por post-mortem. Ajá. Eso es que de repente, o sea, estáis como cuidando del cuerpo y tal, y no sé qué, o tratándolo, y de repente se mueve. A ver, el espasmo cadavérico realmente existe, está completamente estudiado que existe y se puede producir, sin embargo es extremadamente inusual, extremadamente. Yo llevo 18 años trabajando en el sector funerario dedicado al tratamiento de los cadáveres y jamás he visto ningún tipo de espasmo cadavérico. Sí es cierto que existen, como te decía, y es a las personas, generalmente se les manifiesta a esas personas que han sufrido daños en sus centros neurológicos. Entonces, como en caso de producirse una muerte de estas características, estaríamos hablando de violencia, a lo mejor una caída a distinto nivel, pues quizás un atropello. En todos estos casos tendría que ir al Instituto de Medicina Legal y sería allí donde a lo mejor sí que hubieran detectado algo así, pero me consta, por estar en contacto con mucha gente durante todos estos años, que es algo extremadamente inusual. Vale, vaya. ¿Y cuánto cuesta exactamente el servicio funerario?
Ahí no te sabría decir, porque bueno, funerarias hay muchísimas y cada cual aplica los precios que quiere y que bueno, pues que pone en función de lo que la familia necesite. Luego también varía mucho el que tengas o no tengas seguro de decesos. Pero por ejemplo, imaginemos hipotético caso, no tengo nada contratado y el proceso de embalsamar un cuerpo, ¿cuánto supondría de suma a la cuenta? No te podría decir, yo te digo que cada funeraria tiene sus propios... Hay muchísimas funerarias en España y cada una tiene sus tarifas y además es que tampoco las conozco. Entonces sé que algunas pues te pueden incluir un servicio funerario, digamos, completo y por eso te da un coste, o a lo mejor te va añadiendo el servicio, pues hay muchas opciones, no te sabría precisar precios. Pero por ejemplo, si una familia no quiere pagar nada, dice en plan de yo, es que a mí me da igual, pues ha muerto esta persona, pues ya está, no quiero pagar ni velatorio, ni entierro, ni nada, bueno, ¿qué pasa? Ahí no sabría decirte con exactitud, es un caso que no se suele dar porque sí es cierto que hay una cierta obligación de cubrir este servicio. Aunque sea un servicio muy básico por parte de la familia, y se tendría que dar también que esa persona fallecida no tuviera absolutamente nada de patrimonio. Entonces, bueno, pues ahí se iniciarían unos trámites legales que tampoco te sabría decir exactamente el cauce que llevarían. Pero claro, ahí nosotros no entramos. La funeraria no entra para nada. O sea, la funeraria solo entra, digamos, cuando requieren sus servicios. O sea, nosotros no imponemos nuestros servicios, todo lo contrario, nosotros ofrecemos nuestros servicios a quien los quiera o no los quiera contratar. Claro. Mucha gente últimamente pues opta más por la cremación. Ajá. Eso es más, no sé, ¿es mejor, es peor? Bueno, yo creo que no hay un mejor o hay un peor. Es un poco lo que cada uno piense que es mejor para sí mismo o lo que desee. Pues sabemos que en la cremación puede haber un lugar en el cual deposite las cenizas y digamos que hay un lugar de referencia en el cual la familia puede ir a presentar sus respetos o a encontrarse con esa persona, digamos. O puede ser que no, porque hagan una renuncia de cenizas o tal vez dejen las cenizas en alguna zona, y en cambio en la inhumación pues siempre hay un punto de referencia. Esto es una diferenciación bastante grande. Y luego, bueno, ya hay algunas religiones pues que tienen unas inclinaciones o tienen otras. También me parece muy personal, no creo que haya un mejor o peor. Sí, bueno, sí, cierto, totalmente. Pero a mí me parece curioso ver que cuando tú haces una cremación tienes que hacerlo con un ataúd, o sea... Sí, cualquier destino final en España tiene que ser con ataúd. Siempre se utiliza ataúd en cremación o en inhumación y se cumple absolutamente siempre. ¿Y por qué en cremación hay que usar ataúd en términos de que se va a quemar? O sea, ¿por qué no gastar menos? Y... Ecológicamente, ¿no? Sí. Dices, sí, yo te entiendo. A ver, yo compartí un poquito más esta visión que tú misma tienes, porque también me considero una persona con muchas miras ecológicas, y en el COVID sí que vimos que, bueno, pues sí que el que cada cuerpo ve en su ataúd produce una estanqueidad que no digo que no se pudiera conseguir de otros modos, como con algún tipo de bolsa séptica que cubriese el cuerpo que fuera igual de eficaz y demás, pero sí es cierto que, bueno, pues... favorece un poco la reducción de riesgos biológicos, eso es cierto. También hay que añadir que a día de hoy hay algunas especies de árboles que, bueno, pues tienen un crecimiento explosivo y, bueno, y no es tan perjudicial ecológicamente como otras cosas. Pero bueno, la legislación es así. Te puedo dar mi opinión, pero realmente la legislación obliga a que se haga con ataúd y realmente se cumple. Y tenéis, entiendo, hornos especiales que es para ese propósito y ya sí, está. ¿Y cuánto suele tardar en descomponerse todo por completo?
En producirse una cremación completa, en algo más de 2 horas se puede llegar a una cremación completa, lo que sí que el horno tiene que alcanzar una temperatura. Quiere decir que si el horno estaba apagado porque a lo mejor lleva 2 días sin producirse ninguna cremación, pues va a tardar más que si a lo mejor el horno está a la temperatura que marca, ¿no? para realizar. Y de un cuerpo medio, que pues puede ser un hombre de 1,70 o lo que sea, ¿en cuánto se queda al final? Bueno, las urnas no recuerdo exactamente qué capacidad tienen, pero me parece que son 3 litros y pico y pues prácticamente es lo que es el tamaño de una urna funeraria convencional. Pero claro, ahí incluye el ataúd. El ataúd, la ropa que lleve y sus restos orgánicos. Y claro, o sea, hay gente que muere todos los días, un montón de gente. Sí, más de 1.300 personas aproximadamente mueren cada 24 horas. Entonces no hay demasiados en plan de... Porque tampoco, no sé si hay suficientes tanatorios o gente que se dedique a la tanatopraxia como para estar un cuerpo, o sea, que invertir 3 horas en cada cuerpo, luego la cremación, etcétera, en plan de ¿cómo dais abasto? Sí, hay empresa suficiente como para cubrir estos decesos. Incluso cuando hubo como algunos picos, como por ejemplo durante el COVID, etcétera. No, bueno, eso es distinto. Estamos hablando de una pandemia y aquí pues sí que hubo una emergencia sanitaria importante. Nadie nos esperábamos que fuera a pasar lo que pasó, ni muchísimo menos. Y bueno, ya creo que el mundo sanitario en el cual estamos incluidos los tanatorios o los tanatopractores fue los que menos problema tuvimos, que realmente el problema grave vino de la atención primaria, ¿no? Ahí sí que hubo un problema gravísimo porque claro, bien sabido es que faltaron medios de todos los tipos, faltaron camas y ahí bueno pues produjo un pico de defunciones, pero bueno, los tanatorios y en general las morgues de emergencia que se crearon, bueno, pues fueron completamente, pues eso, de emergencia y se llegaron a custodiar muchísimos cuerpos que no se planteaba, ¿no?, que se hiciera. Durante esa época mayoritariamente se hicieron cremaciones, pero también inhumaciones. Y claro, hubo que utilizar crematorios muy a las afueras de las áreas donde se había producido la defunción. Quiero decir que aunque hubiera habido una defunción en Madrid, pues salían cuerpos hacia Burgos o hacia cualquier otra zona que no estaba dentro de esta comunidad autónoma, más que nada para agilizar pues el poder proporcionar un destino final a estos cuerpos. Y entiendo que en esa época pues el mayor número de difuntos eran personas mayores, pero seguro que has visto a gente de cualquier edad aquí en la oficina. ¿Cuál suele ser la edad media que sueles ver y si te has llevado alguna sorpresa de ostras, pues mira, lo peor es ver a un niño o lo que sea? A ver, la mortalidad infanto-juvenil o infantil pues es muy baja, pero existe, evidentemente. España es un país súper seguro y la mayoría de las personas mueren en unos rangos de edad bastante elevados. Vosotras tenéis un poquito más de esperanza de vida que nosotros, pero bueno, la mayoría de las personas vienen en muerte, vienen en una edad bastante avanzada, pero por supuesto también hay otro tipo de mortalidad. No quitando pues accidentes puntuales como atropellos, algún caso autolítico, es decir, suicidio, lo normal es que sea bastante mayor. ¿Y no se trata diferente a una persona mayor versus a un bebé, por ejemplo, en tanatopraxia? Nosotros tratamos lógicamente embalsamar el cuerpo de un bebé es muy complejo, requiere, aunque puede parecer en primera instancia que puede ser más fácil por el tamaño, realmente es mucho más complejo. Okay. Bueno, pues porque la red arterial es mucho más pequeña, se requiere muchísima más precisión y luego la piel también es mucho más sensible. Entonces, pues hay que tratarlos con mucho cuidado. Eso es lo primero. Lo segundo, no es en sí el cuerpo lo que determina la práctica, es la familia. A lo mejor la familia pues decide que no se va a velar al bebé o sí, y que al anciano sí o no. Entonces es la familia la que decide, pero no en sí el cuerpo. ¿Hay que pasar por un proceso de tanatopraxia aquellos bebés que mueren antes de nacer?
No necesariamente, porque para que mueran antes, o sea, que hayan nacido ya muertos, no necesariamente hay que pasar ningún proceso de tanatopraxia, pero te recuerdo que un proceso de tanatopraxia puede ser congelar un cuerpo, y eso sí podría ser. Tanatopraxia, a lo mejor no he completado bien la explicación al principio de nuestra conversación, pero es cualquier práctica que se hace al fallecido, ¿no? Cualquier práctica que se hace a la muerte, praxis y tanato. Y la conservación mediante métodos físicos sería la congelación, sería parte de la tanatopraxia, y en ocasiones sí que se hace. Pero tú, por ejemplo, ¿has embalsamado alguna vez a un feto? A un feto nacido vivo, sí. O sea, feto nacido vivo dices después de que hayan pasado pues mínimo 8 meses. Sí, 6, 8 meses. Pero, por ejemplo, un feto pequeñito, en plan de pues que ha pasado 4 meses o lo que sea, y que se lo han tenido que extirpar a la madre. No. Por ejemplo, una interrupción del embarazo, voluntaria o no, no. Eso no se hace nada. O sea. No, en estos casos, bueno, pues se produce la cremación directamente o la inhumación, lo normal es la cremación. A ver, si la familia quisiera por algún motivo pues acompañarle un poquito, eso se puede hacer, porque oye, evidentemente esto lleva un duelo muy, muy profundo hacia los padres, pero lo normal es que no se haga. En términos estadísticos te hablo. Ya, por supuesto. Y en términos de religiones, entiendo que pues cada religión hace las cosas a su manera. ¿Eso lo tenéis en cuenta? ¿Eso cambia algo en los procesos que soléis hacer o no? Nosotros intentamos, de hecho en la escuela lo que hacemos es tener una persona única y exclusivamente para dar ritos funerarios, una especialista en este asunto, porque es un poco complicado, ¿no? Todas las religiones y esas pequeñas variaciones. Y dentro del marco laico que tenemos en España, que bueno, que es laico, pero creo que es más católico que laico, aunque está tipificado como laico, sí que no podemos hacer todo lo que las minorías étnicas en algunos casos solicitan. Vamos a poner un ejemplo sencillo. El enterrar sin ataúd para que el cuerpo esté directamente en contacto con la tierra. Eso nuestra legislación no nos lo permite. Entonces, intentamos buscar un equilibrio siempre para que ellos estén lo más a gusto posible. Sin embargo, siempre hay unas limitaciones. Porque ¿cuáles suelen ser las diferencias? Hay muchas. Serían insondables, claro. Sí. Alrededor del mundo serían insondables. Pero bueno, por ejemplo, como te decía, estar en contacto con la tierra, tener una inhumación en vez de una cremación, tener una cremación en vez de una inhumación, que un embalsamamiento lo haga un varón si el fallecido es varón, que el embalsamamiento lo haga una mujer si la fallecida es mujer, pues que el cuerpo apunte en un punto cardinal concreto. Ahí te estoy diciendo algunas que me vienen así a la cabeza, pero vamos, podríamos hacer una lista interminable. ¿Y eso lo preguntáis antes? O sea... Claro, nosotros preguntamos a la familia si en el momento de la orientación o del servicio, qué es lo que quieren o si hay alguna cosa concreta que necesiten, y a partir de ahí pues se intenta buscar un equilibrio. Por ejemplo, cuando no se puede enterrar el cuerpo sin ataúd, pues se le permite a la familia que eche unos puñados de tierra dentro del ataúd, para que de alguna manera tengan ese equilibrio, ¿no? Precario un poco, pero de algún modo pues se les puede calmar de este modo, ¿no? Intentar respetar esto. ¿Alguna vez te han pedido algo muy raro? No, la verdad es que luego las cosas son mucho más normales de lo que parecen. No me han pedido nunca nada extraordinario No. Alguna minoría étnica pues sí que ha manifestado disconformidad al respecto de hacer un embalsamamiento debido a que de alguna manera se corrompe el cuerpo según sus preceptos religiosos, pero claro, si querían trasladarlo hacia el destino que sea del mundo, pues tenía que embalsamarse. Entonces ellos tenían que escoger, pues mira, o se embalsama el cuerpo y se corrompe según estos preceptos religiosos, o bien el cuerpo se tiene que quedar aquí. Nosotros nunca vamos a imponer, siempre vamos a informar y dar estas opciones a la familia. La familia dirá, pues mira, prefiero que se embalsame y que vaya a su tierra, o que no se corrompa y se quede aquí.
por poner un ejemplo. ¿Y las mascotas o los animales también pueden pasar por este procedimiento o no? Ese proceso es completamente ajeno a nosotros, es decir, nunca hay coincidencia de mascotas y animales, ni de velación, ni de hornos crematorios, ni nada. Sí que por estar en este sector, bueno, pues tienes alguna cercanía o siempre tienes algún conocido que hace alguna cosa. En España no se estila mucho esto en comparación a otros países. Sí sé que cuando una mascota fallece hay una retirada urbana de este tipo de cuerpos y sé que hacen, bueno, pues queman los cuerpos todos juntos. Y si quieres, digamos, un servicio más exclusivo en lo cual quemen únicamente a tu mascota e incluso quieres recuperar esas cenizas, lo tienes que contratar aparte. No hay muchas opciones de mascota en España, pero si lo buscas, sí, desde luego lo hay. Y bueno, hay muchos bulos o, pues no sé, cosas que cree la gente y el típico es de que dicen tal, las uñas y el pelo siguen creciendo cuando mueres. ¿Eso es verdad o no? No, es totalmente falso. En el momento que se produce la parada cardiorrespiratoria, pues todos estos procesos cesan y si es cierto, bueno, pues que las uñas pueden dar un poco la impresión de crecer debido a que la piel se llega a retraer muchísimo por una cuestión de deshidratación. Y perdona nuevamente la comparación, pero es como si comparamos una uva con una pasa, ¿no? El tamaño es increíblemente variable y es debido a que pues, ha desaparecido el agua y en un cuerpo pasa exactamente lo mismo. Más de un 70% de nosotros es agua. Cuando desaparece ese agua pues nos reducimos muchísimo, ¿no? Cuenta con que tu esqueleto, no sé qué puedas pesar tú, pero me pongo yo mejor de ejemplo, no vaya a ser. Yo peso alrededor de 80 kilos y mi esqueleto pesará unos 9. Entonces tú fíjate, ¿no? Si quitas el agua pues prácticamente nos quedamos en... ¿Y cuánto tarda el cuerpo en descomponerse de esa manera, perder todo ese agua? Por sí solo, o sea, sin cremación ni nada. Una esqueletización completa en términos normales, según marca la ley, está protegido durante 5 años y un día. Es decir, 5 años. La realidad es que en términos normales y dependiendo mucho de la situación donde estuviera el cuerpo, inhumado, no inhumado, la fauna cadavérica que tuviera acceso a ese cuerpo y demás, en menos de 2 años podría estar el hueso completamente limpio. Pero vamos, es una pregunta extremadamente ambigua. Extremadamente, ¿no? Es como si te pregunto dónde vas a estar en 20 años. Pues, Ya. porque ya te digo, el acceso a entomología, es decir, todos esos pequeños animales que descomponen el cadáver o no, o el acceso a roedores o el acceso a, bueno, carnívoros de mayor o menor tamaño, van a variar completamente todo esto, la tafonomía del suelo, infinidad de cosas. Sería abrir un melón enorme. Sí, y luego, a ver, siempre como que cuando piensas en los muertos, o por lo menos en los dibujos animados y tal, es que, como que salen gusanos y tal. ¿Eso es cierto? O sea, en plan, sí. ¿no salen gusanos del cuerpo? No, el cuerpo no genera gusanos, o sea, el cuerpo no crea que realmente no son gusanos, son moscas en estado embrionario, es decir, moscas en larvas, vaya. Realmente pues viene un insecto o una mosca, pone esos huevos y esos huevos son los que descomponen el cadáver. Y eso... Bueno, no, perdona, no, discúlpame, no descomponen el cadáver, consumen las partes blandas del cadáver. Hay 8 escuadrones que consumen este tejido blando y bueno, se van sucediendo unos después de otros hasta que dejan el cadáver completamente limpio, como los huesos que tienes detrás de ti. ¿Y eso entra en los ataúdes? Sí, puede entrar perfectamente en los ataúdes, sí. Puede entrar o no. Quiere decir que en caso de que no entre, pues no se produce en este proceso, ¿no? de desaparición del tejido blando y entonces se produce una forma de conservación del cuerpo que digamos que es algo así como una momificación, diciéndolo de algún modo. Para darte una respuesta realmente precisa a esto nos llevaría muchísimo tiempo y tendríamos que entender muchísimos conceptos, pero te doy un
digamos, una explicación lo más breve o ajustada posible. Cuando nosotros metemos el cuerpo en una bolsa séptica, lo conocemos como sudario, de alguna manera estamos aislando el acceso a cualquier tipo de insecto hasta él. Entonces, lo que va a ocurrir con el tiempo es que ese cuerpo se va a deshidratar, simplemente se va a deshidratar y va a quedar de alguna manera como momificado. Concretamente, más que momificado, escorificado. Se va a producir una descomposición del tejido, pero la descomposición muy probablemente se paralice a mitad. Y digamos que el cuerpo va a quedar como el concepto que tenemos de momia, pero no la momia de las vendas, sino el cuerpo momificado real del desierto del Sáhara. No sé si me estoy expresando con claridad. Porque la piel en sí no desaparece, o sea, no se deshace. Sí, lo que pasa, o sea, el proceso de descomposición natural, si no hay acceso a esta entomología, o sea, si no hay acceso a estos insectos, es que lo primero, pues hay unas bacterias que empiezan a proliferar en la fosa ilíaca derecha, es decir, en esta área de aquí. Y a partir de ahí se produce una distensión la segunda fase es una fase enfisematosa, que se produce una distensión de tejidos que lo que hace es generar una presión post-mortem que lanza la sangre hacia las áreas más periféricas del cuerpo, y a partir de ahí los tejidos, como hemos dicho antes, un 70% aproximadamente de nuestro cuerpo es agua retenido por diferentes tejidos. Esas paredes celulares empiezan a disolverse y entonces los líquidos vuelven otra vez a su estado y empezamos literalmente a perder todos esos líquidos hasta que ya queda la reducción esquelética. O sea que tenemos un proceso como propio, natural. Tenemos un proceso propio, natural, paralelo al consumo de tejido blando por parte del insecto o carnívoro, me da igual que me digas un oso o que me digas un roedor. Vale. ¿Y cuánto, o sea, qué pasa la exhumación, o sea, cuando entierras un cuerpo y pasan ya unos años, 5 años y un día, o lo que sea que quiera mantener la familia, cuando se saca y lo abrís, esos huesos o lo que queda lo incineráis? Eso es lo que la familia decida. Si nosotros siempre estamos un poco a las órdenes de la familia. La familia puede solicitar una reducción de restos, es decir, imagínate que tiene una sepultura de 2 cuerpos porque era para un matrimonio y resulta que pues ha muerto el hermano de uno de los miembros del matrimonio a los 20 años. Pues una de las opciones sería recoger esos restos y permitir o dejar hueco en esa sepultura de 2 cuerpos para otro cuerpo más. Entonces digamos que en un nivel quedarían los restos de esos 2 cuerpos originales del matrimonio y luego tendríamos otro nivel para el hermano. Esa sería una opción. Y otra opción sería lo que tú indicas, que sería una cremación de esos restos, por supuesto. Porque el otro día fui a un convento y me enseñó la monja que tenían un ataúd, como de piedra y tal, que estaba como un rey o algo. Y dice, y aquí al lado hay 4 mujeres que tuvo, todas en el mismo. Entonces eso es lo que dices tú, de que puedes poner encima de otro. Una reducción de restos, es muy común. Vamos, no es común hacerlo en un único ataúd, esto no es para nada común. Claro, si nos vamos a lo mejor a un convento que a lo mejor llevaba 300 años, pues las prácticas de hace 300 años no son las de ahora, ni muchísimo menos, y no me sorprende. Es como si vas a una cripta, pues te encuentras infinidad de cráneos, todos juntos, que pertenecían a infinidad de personas, y si algunos habían sido malos los tenían dados la vuelta o les ponían contra la pared. Esto es real, Pero lo normal a día de hoy, lo normal, lo que se ejecuta a día de hoy es que cuando una persona fallece, se recoge, fallece y lleva un tiempo inhumado y quieren hacer una reducción de restos, recuperan todos esos restos óseos, los introducen en un osario, que es una caja en la cual, como un ataúd para huesos, digamos, más chiquitito, y pues lo ponen en el espacio que consideren, o lo pueden trasladar o lo que consideren hacer con ello. Y última pregunta ya, ¿la mejor manera de mantener un cuerpo es congelándolo? Porque siempre se habla de plan ciencia ficción, tal, si quieres sobrevivir, pues congelas tu cuerpo y luego ya cuando sepan cómo revivirlo, pues te descongelan. Vale. O sea, si tú lo estás enfocando con una idea de reviviscencia, no es congelar, es criogenizar.
Y sí, parece ser que los avances de la medicina a día de hoy no llegan hasta estos puntos, pero bueno, se cree que en un futuro se conseguirá y entonces sí que se criogenizan cuerpos con este fin. Porque ¿cuál es la diferencia entre congelar y...? Bueno, la temperatura en la cual puede llegar mantienes el cuerpo. Digamos que la criogenización evita que el agua se cristalice del mismo modo. No soy un experto, no te podría dar una respuesta como me gustaría tan completa, pero en términos generales, cuando se congela, digamos que el agua de los tejidos se cristaliza y eso lo que hace es de alguna manera cortar los tejidos, destruir los tejidos. No se ve a efecto macroscópico, pero a efecto microscópico sí. Pero cuando se criogeniza no se produce este proceso. No sé si me estoy expresando con Sí. Vale, pues yo creo que no tengo más preguntas, pero seguro que no sé si me he saltado algún tema que tú creas que es importante o que digas, esto es una curiosidad que mucha gente no sabe. Pues no, la verdad que no me viene a la cabeza. Hay muchas cosas que has comentado que hemos pasado muy rápido y que a mí me da rabia como docente, ¿no? Pues expresarlas en 2 párrafos de alguna manera cuando realmente requerirían de una explicación mucho más profunda para que se comprendan, pero vamos, en general me parece bastante completo y bueno, queda a tu disposición por si quieres ampliar cualquier información en el futuro. Perfecto, pues muchas gracias. Muchas gracias.